El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo de David, el pastorcillo. Y es que hoy, hermanos, continuando con nuestro estudio de Primero de Samuel, nos haremos una pregunta muy sencilla, pero también muy sincera. ¿Qué hace un pastorcillo en medio de una guerra? ¿Qué hace un pastorcillo en medio de una guerra? Padre Santo, te pido que nos ayudes a poder centrarnos en ti, que nos ayudes, Señor, a poder vivir para ti. Padre, que tu palabra, que hoy es viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, que hoy no salga de mi boca, Señor, palabras propias, cosecha propia, sino que seas tú usándome como canal para tu gloria, oh Señor. Padre, que nuestros corazones estén atentos, receptivos, sumisos al Espíritu Santo de la promesa que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque sin lugar a duda nos hablas hoy, y sin lugar a duda eres el Dios que David conoció, el Dios de los milagros y de los imposibles. Gracias, Padre, por tu cuidado diario y por tu amor personal a cada uno de nosotros. En el soberano nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues te pido que me acompañes a Primero de Samuel, capítulo 17. Primero de Samuel, capítulo 17. Te recuerdo que acabamos de conocer a un tal David, un pastorcillo que el Señor buscó allá donde las ovejas, un pastorcillo que la verdad no tenía nada de especial, aunque sí se nos menciona luego que era un músico, y parece ser que era un buen músico, y entra al servicio de Saúl. Pero aparte de esto, realmente sabemos que David es el menor de varios hermanos y es, pues sinceramente, el olvidado en su casa. Y en ese panorama es en el que nos encontramos cuando pasamos al capítulo 17 de Primero de Samuel, que dice así: Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. En Efesdamim también Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte a otro lado, de modo que el valle quedaba entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, oriundo de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla también de bronce que pesaba 55 kilos. En sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Delante de él iba su escudero, y Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he
desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Pues estamos ante una narración en la cual nos encontramos con una persona un tanto peculiar llamada Goliat. Para empezar, pues nos damos cuenta que es enemigo de Israel, está en contra de Israel. Pero después el detalle que estoy seguro que todos recordamos es que este tal Goliat era un gigante. Medía unos 3 metros, más o menos. Además de medir unos casi 3 metros, llevaba un casco de bronce. En otras palabras, un casco prácticamente impenetrable. Y ya te adelanto que prácticamente todo lo que tiene es de bronce, porque también vestía una coraza de malla de bronce. Y como el gigante medía unos 3 metros, pues imagínate la coraza, lo grande que era, que pesaba unos 55 kilos. Para nosotros sería muy pesado, para él, pues lo normal y lo cotidiano. Aparte de este casco de bronce, esta medalla de bronce, llevaba canilleras de bronce para cubrir sus espinillas. Y una jabalina de bronce también extremadamente larga. Claro, es que era un gigante de 3 metros casi. Y la punta de su lanza, esta sí era de hierro, pero ya te digo que también pesaba 6 kilos. En otras palabras, Goliat llevaba encima una armadura que pesa más que tú o que pesa más que yo, porque era un gigante de 3 metros. Pero es interesante notar que este está llamando al pueblo de Israel y él les dice: he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Venga, ¿quién viene contra mí? ¿No sois vosotros los siervos de Saúl? Si recuerdas muy bien, es un detalle que hemos ido repasando domingo a domingo, Israel también tenía un gigante. ¿Quién era el gigante de Israel? Sino su propio rey. Porque ya se nos dice que cuando el Señor llama a Saúl, no había nadie más alto que él. De hecho, todos estaban por debajo de su hombro. De manera que ahora nos enfrentamos ante el gigante de los filisteos y este está retando al gigante israelita. Pero nos hemos dejado el texto 11. Mira qué dice el versículo 11. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Es interesante estos detalles que la Biblia siempre nos recoge, nos deja ahí muy en claro. Este gigante venía bien equipado, pero lo que más hiere de este gigante son sus palabras. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Dadme un hombre que pelee conmigo. Vamos, ¿quién es el valiente de Saúl? Yo soy el representante de los filisteos. ¿Quién es vuestro representante? A ver si es mejor que yo. Y la verdad es que la apuesta de Goliat era una apuesta segura para los filisteos. Quien gane, dice Goliat, será vencedor sobre el otro, pero bien, el que pierda entonces será su siervo, vivirá en servidumbre al ganador. Claro, tienen un gigante de 3 metros. De manera que es una apuesta segura. Es una manera en la cual los filisteos dicen: mira, no hace falta derramar sangre. Tenemos aquí a Goliat. ¿Quién iba a poder vencer a un gigante? Ni siquiera el gigante de Israel se atreve a ir en su contra. Y ante este panorama, entonces, todo Israel se turbó y tuvo miedo. Incluso el rey Saúl. ¿Te puedes poner en situación? ¿Qué haría Dios en todo esto? ¿Qué puede ser capaz de hacer Dios? ¿Dónde está en medio de todas estas dificultades? Parece ser que Dios los ha abandonado. ¿Acaso el gigante ha retado a Dios y Dios no se va a presentar?
¿De qué manera se va a enfrentar Saúl a esta situación? ¿Qué puede hacer Saúl? Y más aún, ¿qué puede hacer David? Porque el pueblo no reacciona ante la provocación en contra de Dios. Bueno, pues entonces la narración continúa. Por amor al tiempo saltaremos un poquito, pero os adelanto que entonces entra David en escena y se nos recuerda que Isaí, el padre de David, tenía varios hijos. Precisamente aquellos que habían sido antes de David, propuestos por su padre para ser ungido, para ser el siguiente rey sobre Israel, de los cuales se menciona solo a 3, a Eliab, a Abinadab y a Sama, los 3 mayores, pero se les menciona ya en el capítulo anterior porque en este se los volverá a mencionar diciendo que estos han sido reclutados por el ejército de Saúl, de manera que ellos están en el campo de batalla contra Goliat. Y ellos han estado oyendo las palabras de Goliat. ¿Quién se enfrentará a mí? ¿Quién será el valiente de Israel? Han estado escuchando esto, hermanos, durante 40 días. Más de un mes, escuchando las palabras del gigante. Y entonces Isaí, el padre de David, ordena a su hijo menor, como siempre el recadero, a llevarle provisiones a sus hermanos. Tan preocupado está Isaí que no solo le da las provisiones, sino que también le dice: y cuando vuelvas, quiero que me traigas un trocito de su vestimenta. Así yo sabré que están vivos. No solo me fío de tu palabra, quiero pruebas. Israel está en guerra, pero Israel no ha cogido una sola arma, porque el gigante los tiene en jaque mate. 40 días repitiendo su desafío contra Israel, repitiendo su desafío contra el pueblo de Dios. Y es así cuando saltamos al versículo 20, ya David ha llegado para entregarle las provisiones a sus hermanos. Y mira lo que dice el versículo 20 al 25. Que se levantó pues David de mañana, dejó las ovejas al cuidado de un guarda y se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de combate y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba las provisiones y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó a sus hermanos cómo estaban. Y mientras hablaba con ellos, aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, llamado Goliat, del filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y dijo las mismas palabras, de modo que lo oyó David. Y todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza, el rey le proporcionará grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de impuestos a la casa de su padre en Israel. 40 días que el gigante ha desafiado. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 y 40 veces al pueblo de Israel. Y durante esos 40 días el temor del pueblo había crecido. De manera que se nos narra, y qué interesante notar, versículo 24, que todos los que escuchaban, los que miraban a aquel gigante, huían de su presencia. Y sentían un gran temor. El temor al poder entre el pueblo de Israel, entre el pueblo de Dios, que ha estado viviendo en miedo contra sus enemigos, de manera que el ejército del Dios de los ejércitos no tenía manera de enfrentarse contra el gigante filisteo. Se encuentran desprovistos de valor. Son presas del pánico. Tienen miedo. El gigante es demasiado grande para ellos.
Pero Dios, que es perfecto y cuyos planes son perfectos, tiene un plan perfecto también para con el pueblo. Porque ha llegado David, un pastorcillo. Y nos volvemos a preguntar, ¿y qué hace un pastorcillo en medio de una guerra? Pues vamos a ver qué hace, versículo 26 en adelante. Entonces habló David a los que estaban junto a él: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio del pueblo? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le repitió las mismas palabras: así se hará al hombre que lo venza. Pero al oírlo hablar de esa forma con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿a qué has venido? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido a ver la batalla. ¿Qué he hecho yo ahora? Solo estaba preguntando, dijo David. Y se apartó de él y se dirigió a otros y les preguntaba de igual manera, y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Mira, David no puede comprender lo que está ocurriendo. David ha presenciado de primera mano lo que está ocurriendo, el reto de aquel gigante, el desafío en contra del pueblo de Dios, mejor dicho, en contra de Dios mismo, como veremos a continuación. Hay un gigante enfrentándose al pueblo de Dios y David no comprende cómo es que el pueblo es víctima del temor, cómo es que el pueblo vive en el miedo. Pero su hermano quiere frenarle los pies, su hermano mayor. Y le dice: David, ¿qué haces? Tú has venido porque quieres ver la guerra, porque quieres ver la batalla. Y si nos hemos quedado en los versículos anteriores, parece que es verdad, porque en cuanto llega, da a aquel que guardaba las provisiones y sale corriendo a ver la batalla. Y ahí es cuando ve al gigante. Pero conoceremos que el corazón de David es diferente, porque cuando Eliab, su hermano mayor, ve soberbia y malicia de corazón, Dios, recordemos, no ve solamente lo que está frente al ser humano, sino que conoce y ve el corazón. David se intenta defender. ¿Qué he hecho yo ahora? Solo estaba preguntando. Eliab, no estoy haciendo nada. Y sale de ahí, sigue preguntando y mira lo que ocurre. Versículo 31. Ya le ha intentado frenar una persona. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que había dicho David y se las contaron a Saúl, que lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: que nadie se desanime a causa de ese. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl le respondió: tú no podrás. No puedes, David. Tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, eres un niño, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Cabe destacar mucho el carácter de David, las palabras de David en todo momento. Él no pregunta por esta situación porque él quiera poner remedio, porque se cree suficiente para poner remedio. No, él está preguntando por la situación porque no entiende que el pueblo, que los escuadrones del Dios viviente dejen que este incircunciso, en sus palabras, versículo 26, esté provocando a Dios. Y su hermano mayor intenta frenarlo. Y el más importante de entre los escuadrones del Dios viviente, el rey Saúl, el gigante de Israel, intenta frenarlo. David, ¿qué haces? David, eres solo un muchacho. Pero David está indignado. No puede comprender que se esté retando a Dios y el pueblo de Dios esté sentado, amedrentado, con miedo, con temor. Aunque lo intenten frenar, él no puede comprender esto. Y aquí es cuando entendemos dos cosas muy importantes, y es que David conoce a Dios. Y como David conoce a Dios, él no puede permitir que el gigante diga aquellas palabras en contra de Dios.
David conoce el corazón de Dios y Dios, sabe David muy bien, no puede ser provocado ni burlado. De manera que David sabe que él puede ser una herramienta de Dios para derrotar a sus enemigos, a pesar de su niñez. Y David entonces se prepara para pelear, porque Dios ha sido desafiado. Y Dios no puede ser desafiado. Dios no puede ser burlado. Esa es la mente de David, ese es el corazón de David, así lo entiende y así lo vive David. Hermanos, ¿qué hace un pastorcillo en medio de una guerra? Bueno, es que este pastorcillo es David. Y mira sus palabras en el versículo 32. Que nadie se desanime. Estamos hablando de un adolescente que es un pastorcillo de unas pocas ovejas, como dijo su hermano, que le está diciendo al gigante de Israel, al cual han retado: no te desanimes. ¿Te lo puedes creer? ¿Quién es de los dos el responsable de enfrentarse contra Goliat? ¿David o Saúl? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el gigante? ¿Quién es el adulto? ¿Quién es el guerrero? Por el otro lado, ¿quién es el niño? ¿Quién es el pastorcillo? De los dos, ¿quién es nadie? Pero hay una diferencia. ¿Quién conoce a Dios? David. Porque Saúl no. Entonces David anima al gigante de Israel, pero también se dispone a hacer frente al gigante que se mofa de Dios. Tú no podrás ir contra aquel filisteo, le dijo Saúl a David. Y David responde, versículo 34: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero del rebaño, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si me atacaba, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león, fuera un oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El Señor, añadió David, que me ha librado de las garras de los leones y de la garra de los osos, Él también me librará de manos de este filisteo. Repito, David conoce a Dios. De manera que, como conoce a Dios, sabe que no puede ser provocado, que no puede ser burlado, y se ofrece ante Dios como herramienta para derrotar a los enemigos de Dios. Pero por otro lado, David conoce a Dios y sabe que Él le protegerá. Pero lo sabe no como algo teórico, como algo que le han contado, como lo que le contaban sus padres. Lo ha vivido. Probablemente de entre Saúl y entre David, el más experimentado en el caminar con Dios es David, a pesar de ser solo un muchacho. Y esta palabra muchacho que le dice David, en verdad es de manera despectiva. Es como, eres un niño, no eres nadie. De manera que David ha caminado su joven vida con el Dios milagroso que protege a los suyos y conoce a Dios como su protector y no teme al gigante. Yo no sé tú, yo mido poquito, pero me pongo el panorama de alguien que prácticamente me duplica la edad y yo sí tendría miedo. Pero David conoce a Dios y ahí está la clave de todo esto. De manera que lo que ocurre a continuación solo puede ser obra de un Dios milagroso. Versículo 38. Bueno, antes termino con el 37. Y dijo Saúl a David: ve y que el Señor sea contigo. Tanto insistió David que Saúl le dijo: bueno, ve. No fue Saúl, no fue el gigante de Israel el que se enfrentó al gigante filisteo, fue David. Versículo 38, ahora sí. Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coroza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: no puedo andar con esto, pues nunca lo he practicado. Entonces David se quitó aquellas cosas. Luego tomó
en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las metió en su zurrón, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Y el filisteo avanzó y se acercó a David precedido de su escudero. Y cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y David entonces es vestido con ropas de guerra, porque es un pastor adolescente en medio de una guerra, y se da cuenta que no puede ni caminar con aquello. David, que vas a ir ante un gigante que seguramente te dobla la altura, que te dobla el poder, la fuerza, que seguramente su coraza pesa más que tú, David. ¿Cómo vas a ir sin una armadura? Y dice, pero es que yo no puedo ni andar así. Yo déjame con mi honda y con mis 5 piedras. Cogió su cayado y ahí va el pastorcillo en medio de una guerra. Tan cómico, porque si lo piensas es cómico, y tan ridículo era aquel escenario, aquel cuadro, que cuando el gigante filisteo Goliat ve a David, pues se piensa que le están jugando una broma. Habrá dicho, mira el humor de los israelitas, 40 días he estado yo retándolos y al que me mandan es a este. Seguro que vienen a darse por vencidos o algo. No lo tomó en serio. Y entonces le dice el filisteo a David, versículo 43, ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David con una invocación de sus dioses. Y esto es por la razón por la que te he dicho que Goliat no estaba provocando realmente a Saúl, a Israel, estaba provocando a Dios. Aquí hay una guerra entre las divinidades de ambos pueblos. Y entonces Goliat se burla de Israel. Yo soy el representante de mi pueblo y de mis dioses. ¿Dónde está el vuestro? A ver quién es mejor, quién es más fuerte, quién es más poderoso. A ver cuál de los dioses aquí es verdadero. Y maldijo a David con una invocación a sus dioses. La respuesta de David, versículo 44, ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, le dijo el filisteo a David. 45, David respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo yo seré el que entregue tu cuerpo el cuerpo de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación que está amedrentada, que está con temor, que no ha podido enfrentarse a ti, sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Mira el valor de David. Sí, la situación es ridícula y parece incluso un chiste. Aquel pastorcillo adolescente contra un gigante de 3 metros, el cual le ha dicho, ¿es que quieres que te mate y te dé a las bestias? ¿Has venido tú contra mí y vienes encima con un palo? Porque David era un pastor y tenía su cayado. ¿Es que tú has venido a la guerra o es que te has perdido? No, Goliat, yo vengo porque tú has provocado a Dios. Y de Dios no se burla nadie. Y sabrá esta congregación, y sabréis vosotros quién es Dios. Y sabréis que nuestro Dios es el Dios vivo y verdadero. Serás tú y será tu pueblo entregado a las aves del cielo y a las bestias del campo, porque en Israel hay
un Dios. Qué diferente es la respuesta de David a la respuesta de Saúl. Qué diferente es la respuesta de David, el hijo menor, a la respuesta de su hermano mayor. Qué diferente es la respuesta de David, el pequeño de Israel, a la respuesta del gigante filisteo Goliat. Bueno, pero de momento todos son palabras. Vamos a ver qué ocurre. Versículo 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metió David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se le clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Y así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener una espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron. Y se levantaron luego los de Israel y los de Judá y dieron gritos de guerra y siguieron tras los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Y muchos filisteos cayeron heridos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquear su campamento. Y entonces David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero sus armas las puso en su tienda. Desde luego que la apuesta segura de los filisteos había terminado por ser un desastre absoluto. Yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has provocado, y yo te venceré. Esas fueron las palabras del adolescente pastorcillo llamado David. No hay nada, Goliat, que puedas hacer contra Dios. Pero David no se creía fuerte por sus propios méritos, aunque tenía méritos, porque había vencido a un león, había vencido osos. Pero él ya lo decía: el Señor me ha librado. No los he matado yo, es que el Señor me ha librado. ¿Recuerdas cómo era Saúl al principio y cómo es ahora? Saúl era un hombre ejemplar al principio, pero el Saúl que tenemos ahora le gusta colgarse medallas y que todos lo vean y que el pueblo vea que es el mejor entre ellos y que su nombre como rey de Israel se engrandezca. David no es así. David sabe de quién es y sabe que su fortaleza es Dios, ninguno otro. Total y absolutamente diferente el gigante de Israel ante el pequeño de Israel. El rey de Israel frente al pastorcillo de Israel. Versículo 55. Y cuando Saúl vio a Dios que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Ya no le dice muchacho, ahora es joven. Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es este hijo. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl. Y David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Y Saúl le preguntó: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Y así termina esta historia. Una historia que nos hace reflexionar en torno a nosotros mismos. Mira, muchos han hablado de este pasaje y estoy seguro que nadie lo ha oído por primera vez hoy aquí. Este pasaje no nos está enseñando que podemos enfrentarnos a todos nuestros problemas. No nos está enseñando que aunque te menosprecien, como David fue menospreciado, tú puedes hacerlo. No nos está enseñando nada de eso. Lo que nos está enseñando es que nuestro corazón tiene que estar en el Señor, que nuestra confianza debe estar depositada en el Señor, porque el pueblo estaba con temor. Y David viene y dice: que nadie se desanime.
Nos enseña a confiar en Dios a pesar de los problemas y las dificultades. Nos enseña que cuando conocemos a Dios, nuestra identidad está basada en Él, no en lo que digan aquellos. Es que eres soberbio, David, tienes malicia en tu corazón, le dijo su hermano mayor Eliab. Y Saúl le dijo: si es que eres un muchacho, ¿cómo vas a ir? No vas a poder contra este gigante. Y aún el gigante se burló diciendo: ¿pero vienes a mí con palos? Como si fuera un perro. Y no lo tomó en serio. Pero nuestra identidad está en el Señor. Y David se conocía bien a los ojos del Señor. Y sabía que, evidentemente, él no era suficiente. Pero que Dios puede salvar. Que Dios es poderoso. Y que si estamos con Dios, no hemos de temer. Esto también nos enseña que Dios siempre será victorioso. Un gigante de 3 metros, uno de los hombres más grandes que haya pisado esta tierra, enfrentándose contra Dios, ridiculizado por Dios. Hermanos, estemos atentos a la palabra del Señor, que nos enseña y que nos ayuda a reflexionar estas verdades. No hay nada que podamos hacer si no es dentro de Dios, en su voluntad, con sus planes. Y que sepamos entonces actuar bajo la voluntad de Dios. Porque el responsable de librar a Israel era Saúl, el gigante de Israel. Pero cuando este responsable no está disponible, Dios se vale de aquel que sí quiere estar disponible por el Señor. Pues que nuestros corazones y nuestras vidas estén disponibles al Señor. Y que estemos dispuestos a ver y a experimentar las maravillas que solo Dios puede hacer. En el tiempo de alabanza decíamos qué importante es tener la capacidad de asombro ante Dios. Y te recordaba aquella historia de aquel niño que decía: no te creo a todo lo que le contábamos, porque le parecía que aquello era demasiado para ser real. Te puedo garantizar que hoy en día sí lo cree. Quizás hoy tú no crees que Dios pueda hacer las cosas, los milagros. Pues te animo a creer de verdad, a experimentar con tus propias carnes que Dios es bueno y Dios es fiel, que Él libra y que Él guarda. Porque cuando David se enfrentó ante el gigante, él ya había experimentado la salvación de Dios. La pregunta entonces hoy es: ¿y tú has experimentado la salvación de Dios? ¿Has caminado con el Señor? Que el Señor nos dirija y nos ayude a vivir nuestro día a día. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos por quién eres y por todo lo que haces. Sin lugar a duda, eres perfecto. Y Señor, gracias porque te vales de lo vil de este mundo para avergonzar, Señor, a los sabios, a los fuertes, a los poderosos, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra pequeñez, en ti encontramos una identidad en la cual somos valorados, apreciados. Y aunque sí, Señor, somos pecadores, en ti somos justificados. Padre, si hoy aquí alguien no ha conocido tu salvación, si aquí alguien está amedrentado, está con temor, está viviendo, Señor, triste, en angustia, pues, Señor, sé tú el que lo libera de ello. Padre, si hay alguno aquí abatido, dale, Señor, ese ánimo que precisa. Si hay alguien aquí luchando con la incredulidad, dale fe, danos fe. Padre, si hay alguien aquí que ve los problemas de este mundo y como Saúl se esconde en su tienda porque no ve la manera de vencer, recuérdale que tú estás al control. Recuérdale que tú sigues siendo el Dios Salvador, que libra a los suyos del mal. Por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos por quien eres, en el soberano nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.